Estudiantes, buenos días, bienvenidos a su clase de física. El día de hoy, continuando con el tema que veníamos trabajando de cinemática, movimiento en una dimensión, vamos a trabajar los conceptos de rapidez y velocidad y a solucionar algunos ejercicios respecto a la rapidez. Al finalizar la clase se dejará una pequeña actividad, la cual deberán hacer entrega a través de este foro el día de hoy. Continuando con el tema que veníamos trabajando en cuanto a cinemática, el movimiento en una sola dimensión, vamos a recordar un poco los términos que ya hemos trabajado. En cuanto a la posición, que se refiere a el punto de ubicación de la partícula respecto a un punto de referencia. Recordemos que cuando nosotros graficamos la posición de la partícula, el punto de referencia que tomamos es el origen del gráfico, es decir, el punto cero del gráfico. Entonces es en qué lugar, ¿cierto?, se encuentra la partícula respecto a ese punto de referencia. Por otro lado, también hemos trabajado el concepto de desplazamiento, ¿cierto?, que involucra directamente el concepto de posición. Recordemos que el desplazamiento es esa diferencia de la posición, cómo cambia o cuánto cambia una partícula de posición respecto a una cantidad de tiempo. Entonces la representábamos con delta x, en donde x, recordemos que representa la posición, delta x entonces es el desplazamiento, y esa letra griega nos indicaba una diferencia. La diferencia es una resta. Entonces es la diferencia, la resta entre la posición final de la partícula y la posición inicial de la partícula. El último concepto que trabajamos es el de la distancia. Habíamos determinado que aunque pues usualmente distancia y desplazamiento se toman como iguales, ¿cierto?, en cuanto al concepto, para física cada uno de ellos tiene un concepto diferente. En el desplazamiento, ¿cierto?, estamos mirando es esa variación que existe entre las posiciones de la partícula en determinados tiempos, y la distancia me indica es cuánto recorre en total la partícula, cuánto espacio, ¿cierto?, cuál es la longitud total del recorrido de la partícula en determinado tiempo. Bien, hoy vamos a conocer dos conceptos nuevos que también generalmente se confunden sus significados, ya que pues se toman generalmente como iguales, y es el concepto de rapidez y velocidad. Bueno, vamos a empezar con el de rapidez, que es el que todos conocemos. Rapidez se refiere a qué tan rápido se mueve una partícula, ¿cierto? Entonces, qué tan rápido se mueve una partícula es realmente la rapidez. En física se define como el total de la distancia recorrida dividido entre una cantidad de tiempo, ¿cierto? Distancia recorrida entre una cantidad de tiempo, un intervalo de tiempo. Cuando hablamos del intervalo de tiempo, hablamos de una variación de tiempo. Recordemos que ese delta representa una resta, en este caso es de tiempo, la variación del tiempo, es decir, que es tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Entonces, la rapidez es la distancia total recorrida en un intervalo de tiempo, en una cantidad de tiempo establecida. Por otro lado, pues nosotros generalmente asociamos rapidez y velocidad con exactamente lo mismo, pero en física la velocidad se define de una manera diferente. Velocidad. La velocidad es el desplazamiento, ¿cierto?, entre el tiempo. Entonces es la división entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo. Es decir, cuánto cambia la posición de la partícula en un intervalo de tiempo determinado. Es decir, que para encontrar la velocidad nosotros vamos a hacer una resta entre las posiciones inicial y final y la vamos a dividir entre la resta, la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial. Ya vamos a ver algunos ejemplos en donde nos va a quedar un poco más claro. Vamos a seguir trabajando con la gráfica que habíamos trabajado la clase anterior. Bien, entonces acá es donde encontramos la diferencia y podemos llegar a determinar una diferencia entre rapidez y velocidad.
La rapidez requiere conocer la distancia total recorrida. Por otro lado, la velocidad solamente necesita saber cuál es la diferencia de sus posiciones, ¿cierto? Recordemos que la distancia, el valor de la distancia y el valor del desplazamiento no siempre coincide. Eso depende de la forma en la que se mueva la partícula y se puede observar fácilmente en una gráfica. Ya vamos a empezar a reconocerlo. Bien, vamos a empezar solamente por una y vamos a empezar entonces a encontrar la rapidez para algunos intervalos de tiempo. Nosotros ya aprendimos cómo encontrar las posiciones respecto a la gráfica, cómo hallar los desplazamientos y cómo hallar las distancias. En este caso, como vamos a trabajar con la rapidez, solamente vamos a encontrar posiciones para el intervalo de tiempo que nos indiquen y encontrar la distancia para ese mismo intervalo de tiempo. Bien, vamos entonces a trabajar con la gráfica que tenemos acá en la parte superior. Voy a ponerla por acá más abajito para tenerla más a mano, ¿cierto? Y vamos a determinar entonces un intervalo de tiempo. Los intervalos de tiempo es ir de un tiempo a otro, ¿cierto? De definir un tiempo inicial y un tiempo final. Para este caso vamos a tomar como primer intervalo, ¿cierto? Recordemos que el tiempo en estas gráficas siempre va a ser el representado por el eje horizontal, ¿cierto? Y la posición es la que me representa el eje vertical. Entonces vamos a tomar como intervalo de tiempo entre 0 y 5 segundos. 0 y 5 segundos, ¿cierto? Entonces el intervalo de tiempo es el que va desde los 0, desde el punto 0 hasta los 5 segundos, ¿cierto? Entonces este tiempo inicial, ese primero que nos indican, siempre nos deben indicar dos tiempos para poder tener un intervalo, pues va a ser el tiempo inicial, por eso lo represento como t sub 0. Y este tiempo que nos indican al final, es decir, de dónde a dónde va, ¿cierto? Desde donde parte es el tiempo inicial hasta donde termina es el tiempo final, que serían los 5 segundos, lo voy a representar por t sub f, ya que representa mi tiempo final, ¿cierto? Inicia acá, termina acá, tiempo inicial, tiempo final. Listo, ya tenemos tiempo inicial 0, tiempo final 5 segundos. Bien, para determinar la rapidez de ese intervalo, porque estamos trabajando solamente con la rapidez, necesito determinar cuál es la distancia recorrida por la partícula en ese intervalo de tiempo. Entonces, voy a señalar los puntos, ¿cierto? Las posiciones en las que se encuentra la partícula para cada uno de esos tiempos. Entonces, en la posición C, para el tiempo 0, la partícula se va a encontrar en menos 8. Y para el tiempo 5, lo voy a señalar con otro color, la partícula se va a encontrar también en menos 8. Entonces vamos a analizar qué es lo que ocurre. Recordemos que la distancia es cuántos metros se mueve desde el punto inicial hasta el punto final. Si la partícula inicialmente está en menos 8 y sigue estando en menos 8 para el tiempo final, que son los 5 segundos, quiere decir que no recorrió ni un solo centímetro, no se movió del punto en donde estaba inicialmente, ¿cierto? Inicialmente está en el punto menos 8 y a los 5 segundos sigue estando en el punto menos 8, es decir, en el mismo punto, lo único que ha transcurrido es el tiempo, quiere decir que la partícula no se movió. Luego la distancia para ese intervalo de tiempo es 0. La distancia para ese intervalo de tiempo es 0. Bien, ahora sí, si ya tengo la distancia y tengo el intervalo de tiempo, voy a encontrar la rapidez. Recordemos que la rapidez la vamos a representar por R media, para no confundirnos, rapidez media, y es igual a
la distancia recorrida entre la diferencia de tiempo. En este caso, pues la distancia recorrida es 0 y el intervalo de tiempo, ¿cierto? La diferencia de tiempo es entre 0 y 5 segundos. Entonces, tiempo final que es 5 segundos menos el tiempo inicial que es 0. Esto me va a quedar entonces 0 en el numerador, 5 menos 0 que sigue siendo 5, 5 segundos al denominador. Y 0 entre 5 da 0. ¿Qué quiere decir? Que como la partícula no se movió, ¿cierto? Permaneció en la misma posición durante esos 5 segundos de tiempo, entonces no existe rapidez, pues porque no hay movimiento. ¿Sí? Si la partícula permanece en un mismo sitio, quiere decir que está en estado de reposo. Y cuando está en estado de reposo es porque no hay movimiento. Y si no hay movimiento, pues la rapidez debe ser 0. Miremos otro ejemplo en donde de pronto sí encontremos movimiento y podamos establecer un valor para la rapidez. Entonces vamos a analizar otro intervalo de tiempo. Voy a ponerlo en otro tono. Entonces, intervalo de tiempo vamos a tomar desde los 0 segundos como tiempo inicial. Vamos a mover otra vez la gráfica para que sea mucho más fácil el ejercicio. Desde los 0 segundos hasta los 15 segundos. Bien, entonces empecemos a analizar. Para encontrar la rapidez, como ya tengo el intervalo de tiempo, me hace falta entonces determinar cuál es la distancia recorrida en ese intervalo. Bien, entonces lo primero que voy a hacer entonces es señalar tanto la posición inicial como la posición final para poder ir encontrando la distancia recorrida. Entonces, el tiempo inicial es 0, quiere decir que debo señalar la posición en 0, que ya lo habíamos hecho, nos da menos 8, ¿cierto? Y el tiempo final tenemos 15. Entonces, señalemos para el tiempo 15 cuál sería la posición. En este caso nos sigue dando también, nos da 8, ¿cierto? La posición 8 a los 15 segundos. Bien, entonces debo encontrar la distancia recorrida, que es el total, los metros que recorrió durante todos esos segundos, ¿cierto? Entonces recuerden que nosotros lo que hacíamos era tomar ciertos puntos de referencia en donde pudiéramos partir la gráfica y asimismo analizar su movimiento. Si nosotros volvemos a partir este tiempo, ¿cierto? El tiempo total son estos 15 segundos que acabo de señalar, pero yo voy a repartir ese tiempo para poder hacer el análisis de la gráfica. Entonces voy a tomar como punto de referencia también la posición en 5. ¿Listo? Entonces voy a mirar cuánto se movió de 0 a 5 segundos y cuánto se mueve de los 5 segundos a los 15 segundos, que sería el total de recorrido que nos está pidiendo el intervalo de tiempo. Entonces, ¿qué voy a tener? Que entre la posición, eso ya lo habíamos hecho para el ejercicio anterior, entre el tiempo 0 y el tiempo 5 segundos, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que la partícula no se mueve, es decir, que no existe una distancia recorrida, porque para ambos tiempos la posición es exactamente la misma, ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, en un principio me encuentro en una posición que se llama menos 8, ¿cierto? Y a los 5 segundos me encuentro exactamente en esa misma posición menos 8, quiere decir que no hubo movimiento, que no me moví del lugar en el que estaba. Entonces ahí no existe movimiento, quiere decir que hay 0 metros recorridos, porque estoy en el mismo punto en el que inicié. Ahora bien, entre el segundo 5 y los 15 segundos ya existe una diferencia. ¿Por qué? Porque inicialmente se encuentra en los 5 segundos en la posición menos 8 y a los 15 segundos ya se encuentra en la posición 8. Entonces lo que tengo que mirar es cuántos metros, recuerden que la distancia siempre es positiva, hay entre menos 8 y 8. ¿Cuánto debe haber entre el menos 8 y el 8? ¿Cuánto me hace falta para llegar desde menos 8 hasta 8? Entonces, yo sé que desde menos 8 hasta 0, ¿cierto? Que sería hasta este punto, hay 8 metros.
Recuerden que siempre es positiva. Desde 0 hasta menos 8 hay 8 metros. Y desde 0 hasta 8 hay otros 8 metros. Quiere decir que entre los 5 segundos y los 15 segundos, que es todo este recorrido de acá, la partícula se movió 8 metros más 8 metros, es decir, 16 metros, ¿cierto? Entonces, la distancia para este caso va a ser los 0 metros iniciales porque no se movió entre los 0 y los 5 segundos y los 8 más 8 metros que se movió entre los 5 segundos y los 15 segundos. Quiere decir que la distancia total en este intervalo de tiempo que nos están planteando es de 0 más 8, que sigue siendo 8, más 8, 8 y 8, 16, serían 16 metros. Esa es la distancia total que recorre la partícula en esos segundos, entre 0 y 15 segundos, que es el intervalo de tiempo que me están pidiendo evaluar. Bien, como ya tengo la distancia y tengo los tiempos, pues ahora puedo encontrar la rapidez, ¿cierto? Entonces vamos a tener que la rapidez media va a ser igual a la distancia entre la variación del tiempo. Rapidez media es igual a la distancia entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora sí reemplazo. Distancia, que en este caso nos dio 16 metros, dividido el tiempo final, que si miramos el intervalo, va de 0 a 15 segundos, entonces el tiempo final sería los 15 segundos, menos el tiempo inicial, de 0 a 15, desde 0, parte en 0, entonces el tiempo inicial es 0. Resolvemos primero la resta, entonces me va a quedar 16 metros sobre 15 menos 0, eso sigue siendo 15 segundos porque lo que estamos midiendo en la parte del denominador son tiempos y los tiempos se miden en segundos. Y me va a quedar entonces que la rapidez media es igual a 16 quinceavos metros sobre segundo. Metros sobre segundo es la unidad de medida de la rapidez. Unidad de medida de la rapidez. Toda la rapidez siempre se va a medir en metros sobre segundo. No importa de qué partícula estemos hablando, si estamos hablando de una gráfica diferente o de un ejercicio distinto. Siempre la rapidez se va a medir en metros sobre segundo. Con esto damos por terminada la explicación del día de hoy. Ahora vamos a realizar una pequeña actividad que deberán entregar antes de terminada la clase.